El aire gélido del invierno de Madrid parecía congelarse fuera de las imponentes puertas de cristal del Hotel Palace, pero en su interior el calor que emanaba no era de acogida, sino de la fría ostentación del poder. El vestíbulo era una catedral de opulencia, un vasto salón donde el suelo de mármol pulido reflejaba el brillo de lámparas de cristal que colgaban del techo como constelaciones cautivas. El sonido ambiente era un murmullo controlado, la sinfonía de los ricos, el tintineo suave y leadesi, copas de champán, conversaciones sobre fusiones y adquisiciones y el susurro de vestidos de seda. Era una noche de gala corporativa, un escenario donde se celebraban fortunas y se forjaban alianzas. En medio de todo aquel esplendor, moviéndose en las sombras, el personal del hotel garantizaba que la perfección del escenario jamás fuera manchada, casi invisibles en sus uniformes, testigos silenciosos de un mundo que no les pertenecía. Hola familia, qué alegría tenerte aquí. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería compartir algo muy especial con ustedes. Estamos a un pasito de alcanzar nuestro primer gran sueño, llegar a los 500 suscriptores. 7 de cada 10 personas que se inspiran con nosotros aún no son parte de esta comunidad. Si nuestras historias te aportan valor, con un simple clic en suscribirse nos ayudas a dar ese último empujón. Y déjanos tu me gusta si quieres que sigamos trayendo relatos como este. Gracias por ayudarnos a crecer. En el centro gravitacional de este universo estaba Ricardo Balbuena. A sus 52 años era menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza. Alto, con un cabello canoso que parecía esculpido y un traje italiano que costaba más que un coche popular, su presencia era un evento en sí misma. La gente le abría paso, las conversaciones bajaban de tono cuando él pasaba. Sus ojos, sin embargo, eran el espejo de un alma en bancarrota, fríos, calculadores y cargados de una impaciencia crónica que convertía cualquier interacción en una prueba de tolerancia. Ricardo era el arquetipo del éxito que el mundo aplaude, un imperio tecnológico construido de la nada, una fortuna que podría comprar naciones. Pero detrás de la fachada de titán de los negocios existía un desierto emocional, una soledad tan vasta y profunda que todo su dinero no podía llenar. En la periferia de este mundo, casi como un fantasma, estaba Sofía García. A sus 65 años cargaba sobre sus hombros el peso de toda una vida de arduo trabajo, pero en sus ojos, de un azul sorprendentemente límpido, residía una paz que el dinero de Ricardo jamás podría comprar. Su uniforme de limpieza, sencillo e impecable, era su armadura de dignidad. Sus manos, arrugadas y marcadas por décadas de servicio, contaban una historia de sacrificio y resiliencia, la historia de una viuda que todavía trabajaba para asegurar un futuro mejor para su nieto. Sofía era una figura de serenidad silenciosa, una mujer que, a pesar de las dificultades y la invisibilidad social, mantenía una fe inquebrantable en la bondad esencial de las personas, una creencia que estaba a punto de ser probada de forma brutal. El destino, con su peculiar ironía, comenzaba a tejer los hilos que conectarían estos dos mundos tan distintos. Ricardo, de pie cerca de una columna de mármol, sostenía su smartphone como si fuera un arma. Su postura era la de un depredador, tenso, listo para el ataque. Al otro lado del salón, Sofía limpiaba con esmero una maceta con plantas ornamentales, su atención centrada en la simple tarea, ajena a la tormenta que se formaba a pocos metros de distancia. El contraste era abrumador. Por un lado, la ira contenida de un hombre que lo tenía todo, pero no encontraba paz. Por el otro, la calma de una mujer que no tenía casi nada, pero se poseía a sí misma. El aire en el vestíbulo, antes lleno de conversaciones de negocios, ahora parecía enrarecido, cargado con la electricidad de un conflicto inminente. La voz de Maud siente. Ricardo, inicialmente un gruñido bajo y controlado al teléfono, comenzó a escalar en volumen y furia. La conversación era sobre un error trivial, un número fuera de lugar en un informe de decenas de páginas, pero para él era una ofensa personal, un fallo intolerable en su máquina de perfección. Incompetente. ¿Tienes idea de lo que está en juego? Siseaba, cada palabra un latigazo. La gente a su alrededor comenzó a desviar la mirada. Una vergüenza colectiva se extendía por el salón. El magnate, ciego por su propia ira, no se daba cuenta de que su espectáculo de poder era en realidad una demostración de debilidad. La tensión llegó a su punto álgido. El grito estaba a punto de rasgar el velo de civilidad de aquel ambiente. Si esta historia ya te ha atrapado, imagina lo que viene a continuación. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta aquí desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La furia de Ricardo finalmente se desbordó.
rompiendo la presa de su compostura. La voz, que antes era un gruñido, explotó en un grito que rasgó el sofisticado ambiente del vestíbulo, haciendo que las copas de cristal vibraran sutilmente en sus bandejas. «No me importa y nadie aquí me va a callar», bramó, la frase en español resonando contra el mármol frío con la fuerza de un trueno. Traducido para el buen entendedor, era un decreto de su arrogancia. «No me importa y nadie aquí me va a callar». El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia él. Una mezcla de miedo, repulsión y vergüenza. Ricardo, en su pedestal de ira, había transformado el salón en su tribunal personal, y todos allí eran sus rehenes. Mientras el salón entero se encogía bajo el peso de la furia de Ricardo, una figura permaneció inmóvil. Sofía García, que hasta entonces pulía las hojas de un helecho ornamental, simplemente se detuvo. Su mano, sosteniendo un paño, suave, quedó suspendida en el aire por un instante. No se asustó, no retrocedió. En cambio, con una lentitud deliberada que contrastaba violentamente con la explosión de Ricardo, dejó el paño de limpieza sobre el borde de la maceta. Levantó la cabeza y sus ojos azules, límpidos y serenos, se fijaron en el hombre que era el epicentro del caos. En ese momento dejó de ser una empleada invisible y se convirtió en un punto de calma y gravedad inquebrantable. Una roca contra la cual la tormenta estaba a punto de romperse. Entonces comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, medidos, sin vacilación. El suave sonido de sus zapatos de suela de goma sobre el suelo de mármol era lo único que rompía el tenso silencio. La gente le abría paso, no por miedo, sino por pura incredulidad. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué creía que estaba haciendo? Los susurros comenzaron a extenderse como fuego en paja seca. Era una locura, un suicidio social. Acercarse a Ricardo Balbuena en ese estado era como caminar voluntariamente hacia la jaula de un león hambriento. Pero Sofía no miró a los lados, no se intimidó con las miradas de asombro. Su foco era uno solo, el hombre que gritaba, el hombre que había olvidado la lección más fundamental. Se detuvo a menos de 1 metro de él. Ricardo, aún jadeante de rabia, finalmente la notó, su mirada convirtiéndose en una mezcla de desprecio e irritación por aquella interrupción insignificante. Abrió la boca para humillarla, para mandarla de vuelta a su lugar. Pero, antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, ella habló. Su voz no era alta, no era agresiva. Era baja, clara y cortante como un bisturí, audible solo para él y para los más cercanos. Mirándolo directamente a sus ojos furiosos, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Tu madre te haría callar». Odiaba a los hombres que gritaban. La frase, tan simple y tan personal, fue una bala de plata disparada directamente a su alma. El efecto fue instantáneo y devastador. La ira en el rostro de Ricardo no solo desapareció, fue aniquilada, reemplazada por una máscara de shock pálido y absoluto. El grito que se estaba formando en su garganta murió en un ahogo silencioso. Sus hombros, antes tensos e imponentes, cayeron. El color huyó de su rostro, dejándolo con una palidez fantasmagórica bajo las luces doradas del vestíbulo. El móvil que sostenía con un agarre de hierro de repente pareció un objeto extraño y pesado en su mano. Ya no tenía el control. En una fracción de segundo, la fortaleza de Ricardo Balbuena había sido implosionada desde dentro, y todo lo que quedaba eran las ruinas de su arrogancia. Dentro de su mente, el caos era aún mayor. La mención de su madre, la palabra que nadie se atrevía a pronunciar en su presencia, resonó en las cámaras vacías de su memoria. Una imagen, largamente enterrada bajo capas de negocios y amargura, surgió con una claridad dolorosa. El rostro gentil de su madre, sus ojos llenos de decepción cada vez que él levantaba la voz cuando era joven. Laptoskis, vergüenza lo golpeó como una ola física, caliente y sofocante. Allí, ante decenas de socios y rivales, no era el magnate temido, sino el niño, el hijo que había traicionado la memoria de la única persona cuyo amor era incondicional. Se sintió pequeño, expuesto y profundamente avergonzado. La reacción del público fue un espectáculo aparte. El silencio atónito se transformó en un mar de murmullos y miradas furtivas. Todos presenciaron lo imposible. El inquebrantable Ricardo Balbuena, un hombre que hacía temblar los mercados con una palabra, fue completamente desarmado por una limpiadora anciana. La escena era surrealista. La novia interesada de Ricardo, parada a unos metros, miraba con una mezcla de horror y cálculo, ya imaginando cómo esa demostración de debilidad podría afectar sus propios intereses. La humillación de Ricardo no fue causada por un rival de negocios, sino por la verdad simple y poderosa dicha por alguien a quien él consideraba invisible, lo que la hacía aún más profunda. Incapaz de soportar las miradas, incapaz de enfrentar a Sofía,
Ricardo actuó por puro instinto de fuga. Colgó el teléfono abruptamente, sin despedirse, el gesto mecánico y torpe. «Con permiso», murmuró hacia el suelo, la voz un hilo irreconocible. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente para alejarse, su retirada no la de un rey dejando la corte, sino la de un soldado herido abandonando el campo de batalla. No miró hacia atrás. Su única necesidad era escapar de aquel salón, escapar de aquellos ojos azules que parecían ver directamente en su alma herida, escapar del fantasma de su propia madre que aquella mujer había invocado. Mientras la conmoción continuaba a su paso, Sofía permaneció un momento en el lugar donde ocurrió la confrontación. La tormenta había pasado. Con la misma calma con la que se acercó, se dio la vuelta, caminó de regreso a su maceta y recogió su paño de limpieza. Para el asombro de todos los que aún la observaban, simplemente retomó su tarea, puliendo una hoja con la misma atención serena de antes. Su acción era una declaración silenciosa y poderosa. No buscaba atención ni conflicto. Solo vio a un hombre perdido en medio de un grito y le recordó el camino de vuelta a casa, un camino que pasaba por el corazón de su madre. Más tarde, en la opulenta seguridad de su suite presidencial, la ira de Ricardo no regresó. Lo que ocupó su lugar fue una obsesión febril. La humillación inicial dio paso a una pregunta que ardía en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía saber sobre su madre? Nadie lo sabía. Había construido murallas alrededor de su pasado, asegurándose de que el niño pobre que fue permaneciera enterrado. Ahora, una simple limpiadora había demolido esas murallas con unas pocas palabras. No podía dormir, no podía pensar en negocios. Su única y abrumadora necesidad era encontrar a esa mujer y entender cómo había desenterrado el secreto más doloroso de su vida. A la mañana siguiente, la opulencia de la suite presidencial parecía burlarse de Ricardo. El sol de invierno entraba pálido por la ventana, iluminando a un hombre que no había dormido ni un minuto. La furia se había disipado, dando lugar a una obsesión fría y cortante. Convocó a sus 2 asistentes más eficientes a una reunión de emergencia a las 6 de la mañana. Cuando los hombres llegaron, pálidos y preocupados, esperaban una crisis de mercado, un desastre corporativo. En cambio, Ricardo los miró con una intensidad febril y dio la orden más extraña de sus carreras. Quiero que encuentren a la limpiadora que estaba en el vestíbulo anoche. Usen todos los recursos. Reconocimiento facial, registros del hotel, la empresa de limpieza. Quiero su nombre, su dirección, todo. Y lo quiero para ayer. La reacción inicial de sus subordinados fue de puro shock, una incredulidad mal disimulada. Se miraron entre sí, buscando una señal de que aquello era algún tipo de extraña prueba de lealtad. Pero la mirada de Ricardo estaba desprovista de cualquier ambigüedad. Había una seriedad casi maníaca en su voz que transformó la orden absurda en un decreto incuestionable. Rápidamente se recompusieron, anotando las instrucciones con la eficiencia de siempre, pero por dentro sus mentes bullían. El gran Ricardo Balbuena, el tiburón de los negocios, paralizando su máquina corporativa para encontrar a una empleada de la limpieza. La orden era clara, pero la implicación era aterradora. El titán estaba perdiendo el juicio. Salieron en silencio, dejando a Ricardo solo con su extraña y urgente misión. El conflicto no tardó en desbordarse a su vida personal. Su prometida, Verónica, una mujer cuya belleza era tan calculada como sus inversiones, lo confrontó durante el desayuno. «Ricardo, querido, ¿qué fue esa escena deplorable de ayer? Todos están comentando. Te humillaste a ti mismo por una sirvienta». Su voz era una mezcla de falsa preocupación y desprecio genuino. Intentó redirigir la conversación hacia una fusión multimillonaria que estaba en sus etapas finales, un asunto que ella consideraba infinitamente más importante. Para Verónica, la limpiadora era menos que un insecto, y la reacción de Ricardo era un error de cálculo vergonzoso que necesitaba ser inmediatamente corregido y olvidado. Pero el Ricardo que la enfrentó no era el mismo hombre de antes. La miró con una frialdad que la hizo retroceder, una distancia que nunca antes había sentido. «La fusión puede esperar», dijo, su voz desprovista de emoción. «Esto es más importante». Declaración dejó a Verónica sin palabras. ¿Más importante que miles de millones de euros? ¿Que el imperio que estaban construyendo juntos? Por primera vez vio una fisura en la armadura de pragmatismo de Ricardo. Una vulnerabilidad que la asustó no por empatía, sino por darse cuenta de que el control que creía tener sobre él era una ilusión. Él estaba obsesionado, y su obsesión la excluía completamente de sus planes. Las primeras informaciones comenzaron a llegar. La tarea, que parecía simple, para el aparato de Ricardo resultó ser frustrantemente compleja. La mujer se llamaba Sofía García. Sin embargo, era empleada de una gran empresa subcontratada de servicios de limpieza que tenía cientos de empleadas con ese nombre en sus registros.
Los datos estaban protegidos por leyes de privacidad, y la empresa se mostraba reacia a cooperar, temiendo una demanda. Cada hora de retraso aumentaba la agonía de Ricardo, su impaciencia convirtiéndose en una desesperación silenciosa. Él, un hombre que podía mover montañas con una llamada telefónica, estaba siendo bloqueado por la burocracia para encontrar a una anciana. La ironía era abrumadora y lo dejaba aún más determinado. Mientras la búsqueda continuaba, la noticia del comportamiento errático de Ricardo comenzó a extenderse como un virus por los pasillos de su empresa. Lo ha parado todo para encontrar a una limpiadora. Susurraban en los cafés y en las salas de reuniones. Sus socios, hombres tan pragmáticos e implacables como él, comenzaron a llamarse unos a otros, sus voces cargadas de preocupación. No veían a un hombre en busca de respuestas. Veían a un líder emocionalmente inestable, una debilidad que podría ser explotada por la competencia. La estabilidad de su imperio, construido sobre una reputación de control y lógica férrea, estaba siendo amenazada por la obsesión inexplicable de su fundador. La lealtad de sus pares era al dinero, no al hombre. Javier, su socio más antiguo y el único que podría considerarse su amigo, intentó intervenir. Fue al despacho de Ricardo, la expresión en su rostro era de profunda preocupación. Ricardo, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? Olvida a esa mujer. Te estás exponiendo mostrando debilidad. La gente está diciendo que estás perdiendo el control. Apeló a la lógica, al sentido de autoconservación que siempre había guiado a Ricardo, pero sus palabras encontraron un muro. No lo entiendes, Javier. Esto no es debilidad. Por primera vez en mi vida, quizás sea los único fuerte que he hecho, respondió Ricardo, su voz baja y firme, aislándose aún más de su mundo. Finalmente, tras una presión implacable y una cantidad de dinero que podría comprar el silencio de cualquiera, uno de sus asistentes entró en su despacho con una hoja de papel. Lo conseguimos, señor. Sofía García, residente de Vallecas. El nombre del barrio obrero de Madrid golpeó a Ricardo como un recuerdo lejano. Era el tipo de lugar del que luchó toda su vida por escapar. En contra del consejo de todos, decidió ir solo. Despidió a su chofer y a su equipo de seguridad, un acto impensable para un hombre de su posición. Se subió a su sedán de lujo y condujo él mismo, el GPS guiándolo hacia un mundo que había renegado. La llegada de su carísimo coche a la modesta calle de Sofía fue un evento en sí mismo. Vecinos curiosos espiaron por las ventanas, observando al hombre de traje impecable salir del vehículo que parecía una nave espacial aterrizada en otro planeta. Ricardo sintió un nerviosismo que no experimentaba desde su juventud pobre. Cada paso hacia el sencillo edificio, con la pintura descascarada y macetas de geranios en las ventanas, era un paso hacia su propio pasado. Encontró el apartamento, respiró hondo y llamó a la puerta, el sonido de sus nudillos contra la madera pareciendo extrañamente fuerte. Su corazón, un músculo que creía atrofiado, latía descontroladamente. Entonces la puerta se abrió. Sofía estaba allí, vistiendo un simple delantal sobre un vestido de casa. Sus ojos azules lo miraron, no con miedo o sorpresa, sino con una dignidad cansada y una firmeza inquebrantable. Ricardo comenzó a hablar, las palabras saliendo a trompicones, una mezcla de petición y orden. Señora García, necesitamos hablar. Esperaba cualquier reacción. Ira, miedo, quizás incluso interés por una recompensa. Lo que no esperaba era su tranquila negativa. No tenemos nada de qué hablar, señor. Lo que se dijo, dicho está. Por favor, váyase y déjenos en paz. Con eso cerró la puerta suavemente en su cara, dejándolo solo en el pasillo, el sonido del clic de la cerradura resonando como una sentencia final. El rechazo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Ricardo Balbuena, el hombre a quien nadie jamás se había atrevido a decir no, estaba parado fuera de una puerta cerrada por una limpiadora. Permaneció allí por un largo momento, aturdido, la mano aún en el aire como si fuera a llamar de nuevo. Pero no llamó. Entendió, quizás por primera vez, la futilidad de su enfoque, su poder, su dinero, su nombre. Nada de eso significaba absolutamente nada aquí. Eran una moneda extranjera en una tierra gobernada por otras leyes, las leyes de la dignidad y el respeto propio. Humillado y confundido, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Sentado al volante, en el silencio de su coche de lujo, Ricardo se vio obligado a enfrentarse a sí mismo. El barrio a su alrededor, con sus niños jugando en la calle y la ropa secándose en las ventanas, era un espejo de su propia infancia. Había intentado abordar a Sofía como el magnate, el hombre que resuelve todo con poder y presión, y fracasó miserablemente. El recuerdo de su madre volvió con fuerza.
Ella se avergonzaría de él no por haber sido rechazado, sino por la arrogancia con la que se había acercado a esa puerta. Se dio cuenta de que la ira y la impaciencia que lo definieron durante 30 años eran solo un escudo para ocultar al niño asustado que todavía era. Mientras tanto, la noticia de su incursión fallida en Vallecas llegó a oídos de sus socios y de Verónica. Para ellos era la prueba final. No solo estaba obsesionado, estaba siendo ineficaz. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Verónica, en connivencia con Javier y otros miembros del consejo, decidió que era hora de actuar. Convocaron una reunión de emergencia del consejo para el día siguiente, con un único punto en la agenda: discutir la capacidad de Ricardo Balbuena para continuar liderando la empresa. El complot para destituirlo del poder por su propio bien estaba oficialmente en marcha. El imperio que había construido estaba a punto de volverse en su contra. En medio de su mayor crisis personal y profesional, Ricardo tuvo una epifanía. El dolor del rechazo y la inminencia de la traición lo llevaron a una claridad brutal. Fracasó porque intentó usar las herramientas del hombre en que se convirtió, no los valores del niño que su madre crió. Para llegar a Sofía, ya no podía ser el señor Balbuena. Necesitaba ser Ricardo, el hijo de Elena. La solución no estaba en la fuerza, sino en la vulnerabilidad. No estaba en exigir, sino en pedir. Necesitaba despojarse de su armadura, sin importar lo aterrador que fuera. Ese era el único camino, la única verdad que importaba. Con una nueva determinación regresó a su mansión, pero ignoró su lujoso despacho. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, un lugar que rara vez usaba, y tomó una simple hoja de papel y un bolígrafo. Comenzó a escribir. No era una correspondencia de negocios, sino una confesión. Escribió durante horas, las palabras fluyendo de un lugar que había mantenido cerrado durante décadas. No se disculpó por su poder, sino por su falta de humanidad. No pidió entender, sino ser escuchado. Terminó la carta con una simple petición: por favor, concédame 5 minutos. No para el magnate que el mundo ve, sino para el hijo que extraña a su madre. Al día siguiente envió la carta no por un mensajero de traje, sino por un servicio de entrega común, un joven en bicicleta. La instrucción era simple: pasar la carta por debajo de la puerta e irse. No habría respuesta inmediata. Ricardo tendría que esperar. Para un hombre que medía el tiempo en nanosegundos, la espera fue una tortura agonizante. Cada minuto que pasaba era un ejercicio de paciencia y humildad, dos virtudes que había pasado toda la vida despreciando. Ahora su redención dependía de ellas. Se sentó en su silenciosa sala, ignorando las frenéticas llamadas de su oficina, y simplemente esperó. Dentro de su modesto apartamento, Sofía encontró el sobre en el suelo. Su primera reacción fue de irritación. Lo recogió con la intención de romperlo sin leer. Pero era un sobre simple, barato, y la dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía algo temblorosa. La curiosidad venció a la cautela. Se sentó en su sillón gastado, abrió el sobre y comenzó a leer. A medida que sus ojos pasaban por las líneas, su expresión de dureza se deshizo, reemplazada por una compleja mezcla de sorpresa, tristeza y una compasión reacia. Las palabras no eran de un tirano, sino de un hombre roto. La carta la dejó profundamente conmovida. Recordó a Elena Balbuena, la madre de Ricardo, una mujer amable y fuerte a la que había cuidado como enfermera en sus últimos días. Recordó las conversaciones que tuvieron, el inmenso orgullo que Elena sentía por su hijo luchador, que apenas comenzaba a construir su fortuna. Sentía una profunda lealtad a la memoria de esa mujer. Pero hablar con Ricardo significaba reabrir una puerta a un pasado doloroso e involucrarse con un mundo de poder y complicaciones que temía. Estaba dividida entre proteger su paz y honrar la petición de un hijo que finalmente parecía estar buscando el camino a casa. Mientras Ricardo esperaba una respuesta que quizás nunca llegaría, la conspiración en su contra alcanzaba su punto crítico. Javier lo llamó, la voz tensa. «Ricardo, hay una reunión del consejo mañana por la mañana. Quieren votar para ponerte en licencia médica. Creen que no estás bien. No pude detenerlos. La traición estaba consumada. Su imperio, su creación, estaba a punto de devorarlo. En menos de 24 horas podría perder todo por lo que había luchado. El tiempo se agotaba rápidamente. Irónicamente, la inminente pérdida de su poder material parecía menos aterradora que el silencio al otro lado de la ciudad. Fue entonces cuando su teléfono personal, el número que solo un puñado de personas tenía, vibró sobre la mesa. No era Javier, no era Verónica, era un número desconocido. Con mano temblorosa, Ricardo contestó la llamada. «¿Hola?», dijo, la voz ronca. Hubo una pausa
y luego una voz tranquila y familiar respondió desde el otro lado de la línea. Señor Balbuena, soy Sofía. Ricardo contuvo la respiración. Tiene sus 5 minutos, continuó ella, la voz sin calidez pero también sin hostilidad. Mañana por la mañana a las 8, en mi casa. No llegue tarde. La llamada terminó. Lo había conseguido. Tenía una última oportunidad, un pequeño hilo de esperanza. ¿Pero sería a tiempo? Puntualmente a las 8 de la mañana, Ricardo estaba de nuevo frente a la puerta de Sofía. Esta vez no había ningún coche de lujo aparcado en la calle. Había venido en taxi, vistiendo un pantalón sencillo y un suéter sin el traje que era su armadura. No era el magnate en una misión, sino un peregrino llegando al final de un largo y doloroso viaje. Dudó por un momento, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La reunión del consejo que decidiría su futuro estaba ocurriendo en ese preciso momento. Pero por primera vez, su imperio parecía distante e insignificante. Levantó la mano y llamó a la puerta, el suave sonido reflejando la humildad de su gesto. La puerta se abrió y Sofía lo invitó a entrar con un simple gesto de cabeza. El interior de su apartamento era el opuesto exacto de su mundo, pequeño pero inmensamente acogedor. La luz de la mañana se filtraba por una ventana con cortinas de encaje, iluminando muebles sencillos pero bien cuidados. En una pequeña estantería, fotos de toda una vida contaban una historia de amor y familia. Una foto de boda descolorida, imágenes de un niño creciendo que supuso era su nieto. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. En ese ambiente, la riqueza de Ricardo parecía una pobreza disfrazada, un vacío ruidoso en comparación con la paz palpable de ese hogar. Se sentaron en 2 sillones gastados, uno frente al otro. Por un largo minuto el silencio fue el único interlocutor. Fue Ricardo quien lo rompió, su voz baja y ronca, despojada de toda su autoridad habitual. No vine a preguntar cómo lo sabía, comenzó mirando sus propias manos. Vine a decir que tenía razón. Mi madre odiaba cuando yo gritaba. Pasé 30 años construyendo un imperio para darle la vida que nunca tuvo, y en el proceso me convertí en el tipo de hombre que ella no soportaría. La confesión salió dolorosa. Cada palabra un trozo de vidrio arrancado de su garganta. Sofía lo escuchó con una paciencia infinita. Sus ojos azules nunca se apartaron de los de él. Cuando terminó, un suave suspiro escapó de sus labios. Se inclinó hacia adelante. La expresión en su rostro era de una compasión que lo desarmó por completo. Conocí muy bien a tu madre, Ricardo, dijo, y el uso de su primer nombre lo golpeó como un shock. Me llamaba Sofía, pero para ella yo era solo la joven enfermera que sostuvo su mano en sus últimos meses en el Polsis hospital público. La revelación quedó suspendida en el aire, simple, devastadora y absolutamente transformadora. El mundo de Ricardo dejó de girar. La mente del magnate corrió, tratando desesperadamente de conectar los puntos. La limpiadora del hotel, la mujer que lo reprendió, la enfermera, la amiga de su madre. Las imágenes se superpusieron, fusionándose en una única e incomprensible verdad. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca se abrió ligeramente mientras el rompecabezas de su vida encajaba de una manera que nunca podría haber imaginado. La vergüenza lo inundó, una ola caliente y paralizante. ¿Cómo había tratado a esa mujer? ¿Cómo se atrevió a gritarle a la persona que quizás fue el último consuelo de su madre? Miró a Sofía, ya no como una empleada, sino como un ángel guardián de su pasado, y se sintió el más pequeño de los hombres. Viendo el torrente de emociones en su rostro, Sofía continuó con una voz amable, queriendo liberarlo de la culpa que llevaba como una cruz. Te equivocas en una cosa, dijo ella. Tu madre no murió decepcionada. Murió con el corazón rebosante de orgullo. Me mostraba los recortes de periódico sobre tus primeros éxitos. Sabía que tu ira y tu prisa no eran arrogancia, sino el miedo de fallarle a ella. Solo lamentaba que fueras tan duro contigo mismo, que no pudieras ver al hombre increíble que ella ya veía, incluso cuando no tenías nada. Entonces Sofía se levantó y fue a una pequeña cómoda de madera oscura. Abrió un cajón y sacó allí una pequeña caja de puros, desgastada por el tiempo. Volvió y la puso en las manos temblorosas de Ricardo. Me hizo prometer, dijo Sofía, la voz embargada por la emoción. Ella dijo, si algún día encuentras a mi Ricardo, cuando sea un hombre grande e importante, entrégale esto. Dile que son las palabras que no tuve el coraje de enviar para no estorbar su ascenso. El corazón de Ricardo parecía a punto de estallar en su pecho. Miró la caja como si fuera el objeto más sagrado del mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con los dedos temblorosos, Ricardo levantó la tapa de la caja.
Dentro reposaban 5 o 6 sobres amarillentos, atados con una cinta de satén descolorida. El olor a papel viejo y un ligero perfume de lavanda, el perfume de su madre, subió hasta él, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Deshizo el lazo con una dificultad agonizante. Tomó la primera carta y la desdobló. La caligrafía era de Mimanasie. Ella, inconfundible, un poco temblorosa al final. Comenzó a leer. Mi querido hijo, hoy leí en el periódico sobre tu nuevo emprendimiento. Mi pecho casi no pudo soportar tanto orgullo. Las palabras eran un bálsamo y un veneno. Cada frase de amor incondicional, cada expresión de orgullo y perdón era un martillazo en las murallas que había construido alrededor de su corazón. Ella nunca lo culpó. Siempre lo amó. Siempre estuvo con él. La percepción tan simple y tan profunda rompió la última de sus defensas. El dolor de décadas de luto reprimido, la culpa de un hijo que se sentía un fracaso, la soledad de un hombre en la cima del mundo, todo salió a la superficie en una ola abrumadora. El magnate Ricardo Balbuena inclinó la cabeza y por primera vez desde la infancia lloró. No fueron lágrimas silenciosas de un hombre controlado. Fueron los sollozos profundos y desgarradores de un niño que finalmente encontró el camino a casa. Lloró por la madre que perdió, por el tiempo que no podía volver, por el dolor que cargó solo durante tanto tiempo. Lloró por la bondad de Sofía, la mujer que guardó el tesoro más preciado de su vida y se lo entregó en el momento en que más lo necesitaba. Sofía no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado y con un gesto de infinita ternura le puso la mano en el hombro, ofreciendo un consuelo silencioso, un puerto seguro en medio de la tormenta de su alma. Cuando las lágrimas de Ricardo finalmente se secaron, un silencio pacífico llenó la pequeña sala. Miró a Sofía, no con la vergüenza de antes, sino con una gratitud tan profunda que era casi palpable. En ese momento su móvil vibró incesantemente sobre la mesita de centro. El nombre de Javier brillaba en la pantalla, una llamada urgente del mundo que se estaba desmoronando, el mundo donde él era rey. Por un instante el viejo instinto de poder lo incitó a contestar, pero entonces miró el rostro sereno de Sofía y las cartas de su madre en su regazo. Con un gesto tranquilo, silenció el dispositivo, desconectando no solo la llamada, sino la conexión con la vida vacía que había llevado hasta entonces. Perdóname, le dijo, la voz clara y firme. Perdóname por no haberte visto. Y gracias por hacerme recordar quién debería ser. En las semanas siguientes, el mundo de los negocios quedó impactado con las acciones de Ricardo Balbuena. Asistió a la reunión del consejo, pero no para luchar por su trono. Para asombro de todos, aceptó la licencia, anunció su jubilación del Millesfinstel, cargo de CEO, e inició el proceso de venta de la mayor parte de sus acciones. Terminó su compromiso con Verónica, que no podía comprender por qué cambiaría un imperio por sentimentalismo barato. Pero Ricardo no estaba perdiendo nada, se estaba liberando. Con una porción sustancial de su fortuna, creó la Fundación Elena Balbuena, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar cuidados médicos y apoyo a personas mayores de bajos ingresos, asegurando que nadie muriera sintiéndose olvidado, como temía que le hubiera pasado a su madre. La transformación de Ricardo no fue solo financiera, fue fundamentalmente humana. No se convirtió en un filántropo de salón, firmando cheques desde lejos. Encontró un nuevo propósito. Su nueva familia era Sofía y su nieto Miguel. Los visitaba regularmente, no como un benefactor, sino como un amigo. Financió los estudios de Miguel, que soñaba con ser médico, viendo en el joven la promesa de un futuro que quería ayudar a construir. Sofía, nombrada directora honoraria de la fundación, se convirtió en su consejera y brújula moral. El vacío en su vida, que había intentado llenar con edificios, jets y poder, fue finalmente ocupado por la simplicidad del afecto, por risas en una cocina modesta y por la paz de una conciencia tranquila. 5 años después, en una tarde soleada, un Ricardo de cabello completamente blanco y sonrisa fácil estaba junto a Sofía en la inauguración de una nueva ala de cuidados paliativos en el mismo hospital público donde su madre pasó sus últimos días. A su lado estaba Miguel, ahora un joven estudiante de medicina vistiendo una bata blanca, el orgullo en los ojos de su abuela. El legado de Ricardo ya no estaba grabado en los índices de la bolsa de valores, sino en las paredes de ese hospital, en los rostros agradecidos de los pacientes y en la promesa de curación que Miguel representaba. Más tarde, en el vestíbulo de un hotel, vio a un joven ejecutivo gritando por teléfono. Ricardo se acercó, no con ira, sino con una sonrisa comprensiva, y le tocó el hombro. «Joven», comenzó, listo para transmitir la lección. Ese día, en un humilde apartamento en Vallecas, Ricardo Balbuena no perdió un imperio. Encontró su alma.
Aprendió que la verdadera fuerza no está en gritar más alto que los demás, sino en el coraje de silenciar el propio ego para escuchar la verdad del corazón. Descubrió que la mayor riqueza no se mide por la fortuna que acumulamos en cajas fuertes, sino por las conexiones humanas que sanamos y construimos a lo largo del camino. Pues al final son esas conexiones, esos lazos de amor y perdón, el único legado que sobrevive al tiempo y resuena en la eternidad, el verdadero testimonio de una vida bien vivida. ¿Cuál fue la lección más valiosa que aprendiste de una persona mayor? Deja un me gusta si crees que la humildad es la mayor de todas las fuerzas. Suscríbete para más historias sobre segundas oportunidades y redención. Comenta la riqueza del alma, si esta historia tocó tu corazón.